La Hora Sobrenatural. Pastor Juan Cano. No te veo, pero te siento. Saca este momento para elogiarte. Estoy agradecido, y aunque otros no te piensen, yo te pienso. Cristo, creo en ti, eres más que mi vida. Cristo, creo en ti. He venido a decir cosas lindas de ti. Santo, bueno, ¿cómo es que no te veo y te siento? Dios de amor, mi primer lugar. Aunque otros no te piensen, yo te pienso. Yo te pienso. Yo te pienso. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y él le dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dásnoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Jesucristo, 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 Hijo de Dios, Mesías. Todo lo que el ser humano jamás ha anhelado, todo lo que el ser humano jamás ha necesitado, o realmente necesita, Dios lo ha contestado a través de una persona. En Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios el Padre personalmente se nos acerca. El Padre envió al Hijo, el Hijo envió al Espíritu, y el Espíritu inspira a aquellos que se llaman discípulos de Jesucristo. Todo lo que nosotros necesitamos, querido oyente, lo concentra Dios en una persona. Dios el Padre concentra todo su amor, todo su cariño, toda su luz, toda salvación, todo poder, todo reino, todo micro, macro, cosmos, toda eternidad. Todo está en Jesucristo. Dios el Padre ha decidido que en Jesucristo se reúne lo visible y lo invisible. Por eso Dios el Padre le pudo dar a Jesucristo todo el poder en el cielo y en la tierra.
Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo es el Mesías. Él es el único Salvador. ¿Por qué? Porque Jesucristo, Él, por amor a nosotros, Él se dejó crucificar. Él no tuvo que ir a la cruz, pero Él se dejó crucificar. No, más allá todavía. Incluso un día cuando uno de su familia, un pariente suyo, llamado Juan el Bautista, dijo: «He aquí el Cordero de Dios». Esa verdad que estaba proclamando Juan tiene una profundidad tremenda, porque en el Antiguo Testamento, cuando Dios el Padre se reveló a un pueblo, Dios, Adonai Elohim, Olam El Shaddai, Dios, el eterno Dios Señor, omnipotente, Él se reveló a un pueblo descendencia de un hombre llamado Jacob, cuyo nombre fue cambiado en un momento cuando tuvo un encuentro con el Señor. Muchos personajes en la Biblia han recibido un nuevo nombre detrás de tener un encuentro con Jesucristo, con el Padre y con el Espíritu Santo. El nombre fue cambiado. ¿Por qué? Porque el destino fue cambiado. Y un nuevo destino requiere un nuevo nombre. Y esa descendencia de ese hombre, que antiguamente se llamaba Jacob, de repente fue llamado Israel. Israel. Ese nombre, Israel no viene de la tierra. Ese nombre se lo dio Dios el Padre personalmente a Jacob. El nombre sobre la nación Israel probablemente es el único nombre que fue proclamado del cielo a la tierra. Probablemente Israel es el único pueblo en todo el universo, en toda la tierra, que lleva un nombre inspirado por Dios. Es interesante. Y cuando Dios se le revela a este pueblo Israel, Dios el Padre se le revela también a través de un hombre llamado Moisés. Moisés, con su hermano Aarón y su hermana Miriam o María. A ese hombre, Dios el Padre le dio leyes y un pacto llamado el nuevo pacto, o mejor dicho, el primer pacto, que fue llamado el pacto de Moisés del monte Horeb. Allí Dios el Padre, Él dio ciertas leyes, en total 613 leyes o mandamientos, y en unas de esas leyes Dios el Padre dijo que había que sacrificar a ovejas, corderos, bueyes. ¿Por qué? Para tapar con la sangre del animal, tapar el pecado del ser humano. Pero hay un problema, que el pecado solo estaba tapado, no estaba borrado. Por eso, cientos de años después de revelarse a Moisés, Dios el Padre, a través de dos profetas llamados uno Jeremías y otro llamado Ezequiel, Él trae una promesa que iba a venir el día donde Dios el Padre iba a levantar un nuevo pacto con ese pueblo y con todos aquellos que se iban a acercar al Señor. La Biblia dice claramente que Dios el Padre tiene un pacto, tiene un contrato, un contrato con un pueblo llamado Israel. Incluso le llama a ese pueblo, le llama la niña de mi ojo. Pero Dios el Padre también dijo que iba a hacer un nuevo pacto, un nuevo contrato. Pero ese contrato no iba a ser firmado con la sangre de corderos o de bueyes o de animales, sino con la sangre santa personalmente de Dios, Dios el Hijo. Cuando Jesucristo fue crucificado, al derramar su sangre, cuando chorraba la sangre cayendo el madero, aquella cruz, y chorraba y empapaba toda la tierra abajo. Cuando el romano le metió la lanza al Señor al lado y fue salpicado con esa sangre, Dios el Padre ahí confirmó eternamente que a partir de ahora, a través de la sangre de Jesús, Dios el Padre, para cada persona que desea, cada persona que acepta a Jesucristo como Salvador, Dios el Padre dice: entonces yo seré tu pastor y nada te faltará. Yo seré tu escudo y
y nadie te atacará. Yo seré aquel que te cuida y te protege. En Jesucristo, Dios el Padre hizo un nuevo pacto. Él abrió un nuevo capítulo en la historia de la humanidad. Y cuando vino Jesucristo a la tierra, en estos 33 años y medio aproximadamente que Él vivió aquí en su cuerpo antes de irse al cielo, en las nubes, con las nubes al cielo. Y hay personas que dicen, pero ¿cómo por el amor de Dios puedes creer que un tipo se sube con las nubes para arriba? Y otros dicen, ¿y cómo puedes creer que Dios creó los cielos en 7 días? Como uno me dijo, un joven pastor, ¿de verdad usted cree que Dios creó los cielos en 7 días? Le dije, no, yo no creo que Dios creó los cielos en 7 días. Yo creo que los creó en 6 días. Porque dice el Señor que al séptimo día descansó. ¿Sabes, querido? Quiero decirte una cosa. Si tú crees en la evolución, que de la nada vino un microbio y luego por miles de millones de años los dinosaurios y luego toda la línea de animales hasta que luego nosotros estamos aquí. Bueno, si tú crees eso, te felicito. Pero déjame a mí creer que Dios el Padre creó los cielos y la tierra soberanamente, el micro, el macrocosmos. Que Dios creó las galaxias, la luz, el agua. Porque hasta hoy, si tú aprendes y has estado estudiando, no saben de dónde viene el agua. No se sabe de dónde viene el agua, cómo fue el agua creada. Hay un misterio cómo el agua fue creada. El agua, la luz, todo viene de Dios el Padre. Él es la fuente de todo. Por eso, si uno cree en la evolución, te felicito. Déjame a mí creer simplemente que mi Padre que está en los cielos creó los cielos y la tierra. Y que Él envió a su Hijo unigénito, monogenes, Jesucristo, el Hijo de Dios. Y que Jesucristo, por amor a mí, se dejó crucificar en una cruz delante de las puertas de Jerusalén. Y cuando murió, al tercer día, Dios, Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo de Dios, le resucitó. Y Él se le apareció a los apóstoles y a todos aquellos que le seguían durante más de 40 días. Y al día 50 vino de repente un viento desde los cielos y vino Dios, el Espíritu Santo de Dios. ¿Sabes, querido? Entre Adán y Jesucristo hubo miles de años, pero entre Jesucristo y Dios el Espíritu Santo, 50 días. ¿Sabes, querido? Vendrá el día cuando de nuevo suene una trompeta en el cielo y los ángeles que fueron creados antes que nosotros bajan un trono blanco y aquel cordero que iba a limpiar con su sangre, no a tapar, sino a borrar todo el pecado, llamado el Cordero de Dios, como la Biblia le dice que Jesucristo es como un Cordero de Dios, o es el Cordero de Dios, mejor dicho. ¿Sabes, querido? En Jesucristo se concentra todo lo que Dios el Padre nos quiere dar. Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo es el Mesías. Jesucristo es lo que la Biblia dice, Alfa y Omega. Jesucristo, en Él se concentra toda la gracia, la misericordia, el amor, el cariño, el perdón y la vida eterna. La vida eterna solo está en Jesucristo. Dice la Biblia, el que tiene al Hijo, tiene al Padre, pero el que no tiene al Hijo, no tiene al Padre. Por eso simplemente creer en Dios no es suficiente, porque Dios quiere que creas en su Hijo Jesucristo. Y en esos 33 años y medio que Jesucristo, en cuerpo, encarnación, nacido por una jovencita, llamado en aquel momento la Virgen María. Jesucristo, el primogénito de María.
pero el unigénito de Dios. Y cuando Jesucristo anduvo aquí por la tierra, la gente se dio rápidamente cuenta que algo había cambiado en la tierra. ¿Qué había cambiado? ¿La temperatura? No. ¿Había cambiado las nubes? No. ¿El tiempo? No. Lo que había cambiado era que había venido un reino invisible, poderoso, majestuoso, porque había venido el Rey, su majestad, como dice el Salmo 24. En el Salmo 24 podemos encontrar como Dios el Padre, Él da un anuncio, Él da una proclamación sobre su Hijo Jesucristo. Dice Salmo 24:7: Alzad, oh puertas, vuestras cabezas. ¿Por qué las puertas tienen cabezas? Porque en este momento las puertas son un sinónimo para poderes del mundo, pero también para poderes diabólicos. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de la Gloria. Toda puerta se tiene que abrir cuando entra el Rey de la Gloria. Y Dios pregunta una pregunta en versículo 8. ¿Quién es este Rey de Gloria? Y de repente dice: el Señor Adonai, Elohim, Yahvé, Jehová, el fuerte y valiente. El fuerte, el valiente. Y el Señor poderoso en batalla. Alzad, oh vuestras puertas, vuestras cabezas, y alzad vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Y otra vez pregunta: ¿quién es ese Rey de Gloria? Y dice el Señor: Jehová de los ejércitos. O también puedes decir Adonai, o Elohim, o Yahvé, o Señor, o Jesucristo de los ejércitos. Él es el Rey de Gloria. Cuando vino Jesucristo a la tierra, todo cambió. El hombre fuerte, Satanás, calumniador, Diabolos, Belzebub, Lucifer, pensaba que podía hacer lo que quería. Hasta el día que esa jovencita, allí en un sitio llamado Belén, de repente tuvo un bebé. Ese bebé era un milagro. Un milagro. Un milagro porque Dios el Padre, ya antiguamente en el Antiguo Testamento, Él a mujeres que no podían tener hijos, como por ejemplo a Sara o a Hannah, o también a la madre de Juan el Bautista, a Elizabeth, que eran estéril, no podían tener hijos. Dios hizo un milagro y pudieron tener hijos. Pero parece que Dios el Padre dijo: ¿sabes? Hacer milagros con personas estériles está bien, pero yo creo que voy a hacer algo nuevo que nunca existió, nunca se oyó. Y dijo: ¿sabes qué? Ahora voy a dejar que Dios el Espíritu Santo, con su presencia, su gloria, su majestad, arrodee a esa jovencita, y en ella haya un milagro donde Dios el Padre envía su palabra, y su palabra, como dice el apóstol Juan en capítulo 1, y el Verbo se hizo carne. En el vientre de la Virgen María, de repente vino la presencia de la palabra y provocó un milagro. Y de repente en ella estaba embarazada. Embarazada no por hombre, embarazada no por un acto normal, sino por un acto sobrenatural. Porque lo que fue nacido en ella, lo que fue engendrado, era de Dios el Espíritu Santo. Y cuando Jesucristo nació, Dios el Padre puso sobre ese bebé toda su esperanza, porque ese bebé era de carne y de sangre, lo mismo que tú y yo. Ese bebé débil que necesitaba ayuda. Y Dios el Padre, sabiendo que un hombre, Adán y Eva, su esposa, Adán y Eva, habían perdido el poder contra aquella serpiente, luego llamado culebra, serpiente, dragón, falso profeta, calumniador, Satanás, Diabolos, Lucifer. Si era un hombre que había perdido contra Lucifer, entonces tenía que ser un hombre que ganaba
contra Lucifer. Pero lo que él no sabía, que aquel hombre, aquel bebé, que iba a nacer en un pueblo pequeño, Belén, que sobre él estaba toda la esperanza de Dios. Dios el Padre, vamos a llamar como un juego de cartas, solo le quedó una carta, la última, como dice en una parábola, y a lo último Dios envió a su Hijo. Y a lo último el amo de la viña envió a su Hijo Jesucristo. Antes de Jesucristo, no. Detrás de Jesucristo, tampoco. Jesucristo es el último enviado del Padre. Jesucristo. Sí, existen dones, apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, pastores, pero como profeta, pero como Mesías, como Salvador, era el primero y el único, Jesucristo. Rabuni, Señor, Hijo de David. Bar Adama, Hijo del Hombre. Y cuando Jesucristo nació, toda la esperanza de Dios estaba sobre ese bebé. Lo que el enemigo no sabía, lo que él percibía, pero al fin y al cabo no lo sabía muy bien, es que si ese hombre hubiera pecado, toda la humanidad hubiera sido esclavizada para toda eternidad. Pero él no pecó. Él no pecó. Aquel que no conoció pecado. Aquel que no conoció pecado. Aquel que no conoció pecado. Fue hecho pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos la justicia de Dios en Cristo Jesús. ¿Sabes, querido? Jesucristo, el Hijo de Dios, destruyó las obras del diablo con su santidad, con su obediencia a Dios, con su humanidad. La humanidad de Cristo destruyó la maldad de Satanás. ¿Por qué digo humanidad? Porque Jesucristo es Dios, pero a la misma vez es hombre. Pero en su humanidad Él fue obediente. En su humanidad Él fue dependiente de Dios. Y por ser humilde, Dios destruyó el poder de Satanás y le dio a Jesucristo un nombre soberano sobre todos los nombres del pasado, del presente y del futuro, como dice la carta del apóstol Pablo en Efesios 1, y su nombre elevado sobre todos los nombres. Los demonios temen, temblan cuando no oyen el nombre de Jesucristo. Tú puedes tener una discusión a 20, 30 personas hablando de Buda, hablando del Dalai Lama, hablando de Confucio, hablando de Mahoma, de lo que sea. Pero en el momento que suena el nombre de Jesucristo, la tensión es tangible en la atmósfera. Porque todo poder sabe quién manda en esta tierra, quién manda en el cielo. ¿Sabes quién es? Es el Señor Jesucristo, Salvador, Mesías, Rabuni, el resucitado, el que vendrá de nuevo a la tierra para juzgar los vivos y los muertos. Y toda rodilla se va a doblar en aquel momento y va a proclamar que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios el Padre. Pero nosotros estamos en esta tierra y nosotros no estamos esperando con el miedo que algunas veces podemos observar con los conejitos, un conejo lleno de miedo. No, nosotros no somos conejos, somos leones, como dice la Biblia en Apocalipsis 5:5. No llores, no llores, porque ha vencido el león de la tribu de Judá para romper los sellos, los 7 sellos de aquel rollo que el Señor había escrito. Y querido, toda aquella persona que conoce a Jesucristo, rompes aquella cortina, rompe los muros, rompe los límites, rompe las ataduras que el diablo por su pecado, por sus tentaciones o por lo que sea quiere ponernos. ¿Sabes qué, querido? Como dice el apóstol Pablo en el libro de Gálatas, para la libertad Cristo nos hizo libre. Y cuando Jesucristo está orando, uno de sus discípulos se le acerca. Hemos leído en Lucas capítulo 11, versículo 1. Hay una oración que las tinieblas temen, que es la oración perfecta. Hay 2 oraciones perfectas, 2. Una es el Padre Nuestro y la otra es
el orar en el Espíritu. Cuando digo en el Espíritu, no es solo orar en lenguas, sino simplemente inspirado por el Espíritu Santo. Y 2 veces encontramos el Padre Nuestro en la Biblia, 2 veces. Interesante que 2 veces habla de la iglesia. Mateo capítulo 16, Mateo capítulo 18. Es interesante que 2 veces lo enseña el Padre Nuestro. En Mateo capítulo 6, Él habla a la multitud sobre el Padre Nuestro. Pero en Lucas 11, Él repite el Padre Nuestro, pero a sus discípulos íntimos. El Padre Nuestro lo podemos encontrar 2 veces en el Nuevo Testamento. Mateo capítulo 6 y Lucas capítulo 11. Y si observas, podemos leer en la Biblia que el Señor hay cosas que Él dijo 1 vez. Pero hay cosas que Él dijo 2, hay cosas que Él dijo 3 y algunas hasta 7 veces. Y aquí, en Lucas 11, cuando dice aquí la Biblia: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan le enseñó a sus discípulos. ¿Sabes, querido? Nadie se atrevió a estorbar a Jesucristo a orar. Nadie se atrevió a estorbarle a orar. Quiero decirte, querido, si de verdad quieres tocar la profundidad, la altura y la anchura, la eternidad y la presencia de Dios el Padre, ten cuidado que nadie te estorbe. ¿Qué te puede estorbar? Es el tiempo, es el mal tiempo que uno coge para orar. Uno tiene que buscarse el mejor tiempo para orar. Algunos oran mejor de noche, otros por la mañana, otros a mediodía, otros de noche. No importa a qué hora es la hora que tú te tomas para orar. Importante que sea la hora donde nadie te estorba. Y cuando Jesucristo termina de orar, dice aquí, uno de sus discípulos dijo: Señor, enséñanos a orar. ¿Sabes qué es interesante, querido? Cuando Jesucristo multiplicó el pan, habían 5,000 hombres. Pero cuando se tenía que orar, solo había uno que dijo: Señor, enséñanos a orar. ¿Sabes, querido? ¿Quién podía ser aquel discípulo? ¿Quién de los 12 discípulos pudo decir: enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos? ¿Y sabes quién era? Era Andrés. Andrés fue el primer discípulo del Señor Jesús. Es interesante que la palabra Andrés, el discípulo Andrés, hermano de Simón o Simón, lo que llamado Pedro, Andrés fue el primer discípulo de Jesucristo. Andrés viene del griego andrizo o andrizo, y significa ser un hombre o fuerte como un hombre. Es interesante. Andrés. Había otro que empezaba con A, Adán, el primer hombre. Parece que Dios el Padre dice: hijo, cuando vayas a la tierra, lo mismo que yo tuve mi primer hombre, Adán, yo te daré el primer hombre, Andrizo. El Padre tuvo su primer hombre. El Hijo tuvo su primer hombre también, Andrizo, Andrés. Andrés, o Andrea, en griego, fue el primer discípulo de Jesucristo. Pero este Andrés ya era discípulo antiguamente de otro, llamado Johanán, Juan el Bautista. Y Juan el Bautista, él enseñó a sus discípulos a ayunar y a orar. Pero interesantemente, cuando este discípulo en Lucas 11 habla con el Señor, se da una cosa cuenta. Este hombre requiere otra vida de oración, no la que yo tenía antiguamente. Y este discípulo estaba dispuesto a aprender todo de nuevo. Él había aprendido de Juan el Bautista, porque él había oído como Juan el Bautista le había enseñado. Ninguno de los otros 11 apóstoles había oído la enseñanza de Juan el Bautista como él enseñaba. El que enseñaba, Juan el Bautista, le enseñó a Andrés. Y Andrés era el único que había oído la enseñanza de Juan el Bautista. Pero, él estaba dispuesto a aprender de nuevo. Querido, cuando vienes a Jesucristo,
tienes que estar dispuesto a aprender todo de nuevo. Y él dice, Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Interesante que Juan, cuando enseñó a orar a sus discípulos, nunca pudo empezar su oración con esta palabra: Padre. El único que nos pudo enseñar el Padre Nuestro, el único, en ninguna religión te es posible hablarle a Dios directamente como Padre. ¿Sabes, querido? Solo en Jesucristo, el Dios único. Y querido oyente, tú tienes bastante inteligencia, tú tienes bastante, cerebro para comprender una cosa: que si existe un Dios, no pueden existir dos dioses. O Jesucristo es verdad, o lo otro es verdad. Si lo otro es verdad, Jesucristo es un mentiroso. Pero perdona, si Jesucristo es verdad, todo lo otro es mentira. Y querido, quiero decirte, Jesucristo, el Hijo de Dios, no en ningún momento empezó una religión. En ningún momento Él pensó en religión. Él, cuando nos enseña a orar, Él empieza la oración con un terremoto para las tinieblas. Porque las tinieblas, Satanás, el reino de Satanás, estaba acostumbrado a huir cuando el ser humano oraba. El ser humano oraba así: oh Señor, Adonai, Elohim, El Shaddai, El Elyon, Yahweh Shama, Yahweh Jireh, Yahweh Tzidkenu. Pero de repente viene este hombre y dice, y cuando vosotros oréis, decid esto: Padre. Querido, cuando Jesucristo dijo Padre, ¿sabe lo que significa, querido? Que el Dios eterno, el creador de los cielos y la tierra, quiere ser tu papá, tu padre. Pero quiero decirte una cosa: Dios el Padre, Dios eterno, solo puede ser tu Padre a través de Jesucristo. Porque, como dije, Dios el Padre en esta tierra no acepta a otro Rey de los Reyes, Señor de los Señores, Rey de la Gloria, Rey de la Eternidad, Salvador. Solo uno, a su Hijo Jesucristo. Porque dice la Biblia, porque Él fue obediente hasta la muerte. Por eso Dios le ha dado un nombre que está sobre todos los nombres, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla que está en los cielos, y debajo de los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese: Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Querido, en el momento que te acercas a Jesucristo, Dios el Padre se convierte del creador, de tu creador, en tu papá. El creador, Dios es el creador de todo ser humano, pero Él no es padre de todo ser humano. Dios es creador de todo ser humano, pero Dios el Padre se convierte en tu papá, en tu querido, amado, paciente Padre, en el momento que abres tu corazón a Jesucristo. Porque solo Jesucristo pudo decir estas palabras: yo soy el camino, la vida y la verdad, y nadie viene y llega al Padre sino solo por mí. Y Él les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro. Padre nuestro. Wow. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. A eso le gustarían a los brujos. Eso le gustaría a las brujas, a los hechiceros, a todos que hacen tarot con las cartas, el péndulo, witchcraft.
Eso le gustaría. Llamarle a la persona más alta del universo. Poder llamarle Padre. Pero no pueden. Eso le gustaría al hinduismo, al Dalai Lama, al Zen budismo. Eso le gustaría a los esotéricos. Pero no pueden. Porque lo intentan, pero no pueden. Porque Dios ha decidido que para acercarte a Él tienes que estar limpio del pecado. ¿Cómo sucede eso? Dios el Padre, Él quiere tener contacto, relación, cercanía, comunión con nosotros. Pero solo es posible si nosotros nos dejamos limpiar. Limpiar no porque somos más santos que otros, no. Porque somos más religiosos que otros, no, tampoco. Sino solo por la sangre que nos limpia. ¿Quieres acercarte al Rey? Déjate llevarte por el Rey, con esa sangre que borra, elimina y que deja olvidar todo pecado y toda vergüenza del pasado. Cuando nosotros oramos, Padre nuestro que estás en los cielos. Interesante. No habla de un cielo, habla de diversos cielos. En las películas de Hollywood muchas veces se encuentra este dicho, el séptimo cielo. Pero el séptimo cielo es un dicho de un libro apócrifo. La Biblia conoce 3 cielos. Dice la Biblia, en el principio Dios creó los cielos. La Biblia dice los cielos y los cielos de los cielos son del Señor. Y dice el apóstol Pablo que Él subió ¿hasta cuál? Hasta el 3er cielo. ¿Qué son los cielos? Existen 3 cielos. 3. Uno es aquel que es visible. Cuando vas por la mañana a orar y ves las estrellas, el universo. Es el cielo visible. Es como dice en Salmo 19, le llama el firmamento. Luego existe el cielo entre los cielos. Es aquel lugar donde el profeta Daniel dice que él vio un ángel venir y decirle que estuvo 21 días luchando contra el príncipe de Grecia, el príncipe de Babilonia. Eso lo podemos leer también en otros pasajes. Otro pasaje que podemos leer, como en el mundo invisible existen batallas. El cielo entre los cielos es el lugar de la batalla. Y luego existe el cielo donde está la gloria de Dios, el trono de Dios. Ahí dice el apóstol Pablo que subió hasta el 3er cielo y él oyó voces y tonos y colores que no puede describir. El ser humano puede distinguir hasta 10.000 diferentes olores con el olfato, con la nariz. Un perro más todavía, mucho más, porque el olfato del perro aproximadamente funciona 100 veces mejor que el nuestro. 100 veces. Pero imagínate que en el cielo hay colores que no tenemos idea. Colores que no son en 2D, sino son colores en 3 y en 4D, en otra dimensión. En el cielo hay profundidades que no comprendemos. Hay palabras que hasta ahora no hemos visto. En el cielo todo es casi como un líquido. La hierba, la gente que ha muerto y subió a la presencia de Dios y regresó, comenta que el suelo era como hierba verde, pero era como un líquido. Es interesante cuántas personas me han contado eso. Y que la luz es tangible y que la luz les rodea. Lo mismo que el apóstol Pablo en Hechos 9, Hechos 21 y Hechos 26. Dice que la luz lo rodeó. Los cielos. En el cielo hay colores. En el cielo hay seres vivientes que nosotros describimos de una forma bien rara. Dice el profeta Isaías que hay seres vivientes que se llaman cherubins y también serafins. Serafim significa ser viviente o culebra de fuego también en hebreo. Que tiene 6 alas. Que tiene 6 alas. Con 2 vuelan, con 2 se cubren el rostro y con 2 se cubren los pies. Y uno le dice al otro,
Kadosh, Kadosh, Kadosh. Toda la tierra está llena de la gloria de Dios. Yo me acuerdo cuando una vez estuve practicando eso, uno de los jóvenes me dijo: pastor, 6 alas, eso parece la película Aviato. Diga, querido, antes que existiera Aviato, existía el Salvador Jesucristo y el cielo. ¿Sabes, querido? En el cielo hay seres vivientes que nosotros no nos podemos imaginar. Dice el profeta Isaías y el profeta Ezequiel. El profeta Ezequiel en Babilonia ve la gloria de Dios. Dice que eran ruedas y habían ojos por dentro y por fuera. Habían alas por dentro y por fuera. Y todos se movían al mismo momento en toda dirección. Hay una dimensión en el cielo impresionante que nos está esperando. Dice la Biblia que las puertas de la Nueva Jerusalén son tan grandes. Las puertas son grandes, son de, perlas. Momento, perlas. Perlas. ¿Tú te puedes imaginar la perla, donde la perla está metido? No sé cómo se llama en español, en mejillón, o ¿hay otro nombre? ¿Sí? Y concha, creo que se llama, concha. Querido, si la puerta, o mejor dicho, la perla, es tan grande como un portal de grande, ¿cómo de grande tiene que ser la concha? Querido, eso sobrepasa nuestro ser. Y las calles, dice, del cielo son de, oro. Allí me gustaría ser barrendero, en el cielo, para barrer el polvo que se queda allí de gloria y de oro. Sí. Y dice, Padre nuestro, que estás en los cielos. Dios el Padre está presente en todos los cielos. Dice la Biblia en el profeta, dice, todo lo que hay debajo del cielo es mío. Todo lo que hay debajo del cielo le pertenece a Dios el Padre. Satanás es un mentiroso. Él dice que tiene el poder. Él no tiene el poder. Oye una cosa. Si Jesucristo dice en Mateo capítulo 28, versículo 18, si Él dice, yo tengo toda autoridad, exosía, poder, en el cielo y en la tierra, pregunta, ¿a quién le creo? Yo le creo a Jesucristo. Yo le creo a Jesucristo. Y Él tiene todo el poder en el cielo. Interesante que dice el cielo y no dice el infierno. ¿Por qué dice Jesucristo? ¿O por qué no dice Jesucristo que Él tiene todo el poder en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, o mejor dicho, en el infierno? Porque el infierno no es ningún lugar de donde uno puede tener autoridad. El infierno no es una vivienda. El infierno no es un reino. No existe ningún reino del infierno. No. El infierno es un destino. Según Mateo capítulo 25, Satanás y sus demonios van a ser enviados al infierno, que tiene diversos nombres en la Biblia. Lago de fuego, fuego eterno, donde el gusano y el fuego no dejan de existir. El gusano se los come vivo y el fuego lo abraza vivo de día y de noche. El lago de azufre. Hay diferentes nombres. La segunda muerte. Hay segundos nombres, diferentes nombres para ese nombre en hebreo que se llama Gehenna. Interesante que el nombre infierno en griego no existe así. Es traducido, es tomado del hebreo. El griego, cuando se tradució la Biblia, y hay nombres que son para todo el mundo, hay nombres que nunca han sido cambiados. En todo el mundo, en toda lengua, amén es amén. Y aleluya es aleluya. Interesante. En cada idioma, castellano, alemán, inglés, ruso, lo que sea, el amén es el amén. Y el aleluya es el aleluya. Pero cuando se tradució la Biblia, la Septuaginta, la primera vez del hebreo al griego, no se encontró una palabra para infierno. Porque en la mitología, en la filosofía griega, había un nombre que se llamaba Hades. Y esa Hades es semejante al hebreo Sheol, que es la cárcel preventiva, pero no es el infierno. Interesante, Jesucristo dice, yo tengo todo el poder en el cielo y en la tierra.
porque en el infierno nadie tiene poder. Satanás no entra en el infierno, entra y sale como él quiere. Él no gobierna en el infierno. No. Cuando dice la Biblia, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, ahí no habla de infierno. Según Mateo capítulo 25, versículo 41, el infierno todavía está vacío, pero algún día se va a abrir en la segunda venida de Cristo. Y querido oyente, quiero decirte una cosa. Jesucristo regresará de nuevo. Jesucristo regresará de nuevo. Y dice que se van a abrir libros. Y si tu nombre no está en el libro de la vida inscrito, que lo vas a pasar bien mal. Por eso, hoy en este día, cuando tu corazón es alcanzado de un mensaje, no de mi voz, sino de la voz eterna del Espíritu Santo, que Él está tocando tu corazón, no endurezcas tu corazón, porque hoy puede convertirse en un día de salvación para ti y para tu familia. Es igual lo que Satanás todos los años ha hecho en tu vida. En un instante, Jesucristo el Mesías, porque Él resucitó entre los muertos, está presente. Él puede, Él quiere y Él va a destruir todas las obras del diablo. Y Él te va a dar vida en abundancia. Te quiero decir que todo lo que perdiste todos los años anteriores, en un instante Jesucristo, tan glorioso, fantástico, majestuoso que es, cuando Él te llena con su amor, entonces estás tan lleno con Dios, que en griego se llama theopnoistos, en latín se llama inspirado. Sea espíritu, Dios está en ti. Theopnoistos significa ser asoplado, ser lleno con Dios. Theopnoistos, ser inspirado por Dios. Y querido, cuando nosotros oramos y decimos, Padre nuestro que estás en los cielos, ¿sabe lo que significa eso? Que no importa de dónde el problema venga, Dios el Padre en todos los cielos tiene una solución para ti. Si tu problema viene debajo del firmamento del cielo visible, Dios el Padre está en los cielos, en el trono sobre todo. Si viene de aquel lugar donde los ángeles están luchando contra los poderes diabólicos, quiero decirte que desde los cielos Dios el Padre va a enviar su contestación. ¿Sabe lo que a mí me encanta, querido oyente? A mí me encanta y me da paz y me deja descansar en el Señor Jesús, que Jesucristo tiene todo el poder en el cielo y en la tierra, que Jesucristo le pisó a la culebra a la cabeza, que Jesucristo arrebató el reino de Dios a esta tierra, que Jesucristo destruyó el poder de Satanás. Y no solo eso, sino también sus obras. Primera carta de Juan capítulo 3, versículo 8. Para esto fue manifestado el Hijo de Dios. ¿Para hacer una religión? No. ¿Para hacer una institución? No. Sino para destruir las obras del diablo en primera línea. Y cuando nosotros oramos, decimos, Padre nuestro que estás en los cielos. Eso, querido, quiero decirte una cosa. Si Dios es tu Padre, otra vez, si Dios es tu Padre, quiero preguntarte, ¿quién es entonces el diablo para atacarte? Querido, yo no sé si tú eres papá, yo no sé si tú eres mamá, pero lo mismo que tú proteges a tus hijos de todo, cuanto más Dios protege a los suyos. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Es igual los planes, es igual lo que han hecho contra ti, es igual la injusticia, no importa. El Señor te va a bendecir y a dar una recompensa de 7 veces. Dios el Padre va a abrir las ventanas de los cielos. ¿Y sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque te tiene tanto aprecio, querido. No sé cómo explicarlo, es que me faltan las palabras. ¿Cómo te explico el amor de Dios, querido? ¿Cómo te explico? ¿Cómo te lo explico? Que me faltan las palabras de Dios. Lo único que puedes hacer es abrir tu corazón, abrir tu brazo y decir, Señor, sí, ven a mi vida, Jesucristo. Te necesito, te pido perdón. Señor, disculpa, Señor, perdóname lo que hice, lo que pensé, lo que hice, lo que no hice. Y Señor, te recibo como Salvador. ¿Sabes, querido? Quiero invitarte que ores conmigo una oración para que la oración del Padre Nuestro se convierte en tu oración.
querido, te invito a que ores estas palabras conmigo y que digas: Jesucristo, Hijo de Dios. Señor, hasta ahora he huido de ti. Hasta ahora he leído de ti. Señor, quiero decirte que te necesito a ti, tu amor, tu poder, tu majestad, Señor. Y te pido, Jesucristo, Señor, perdóname todos mis pecados. Te abro mi corazón, Jesucristo, y te digo de todo corazón cuánto te necesito, Señor. Jesucristo, te pido, Señor, que tú abres los cielos sobre mi vida, sobre mi familia, y, Señor, derrama tu espíritu sobre mi vida. Lléname con poder, lléname con verdad, con luz, con salvación. Y Jesucristo, lléname con Dios el Padre, para que tú seas glorificado. Jesucristo, te doy la gracia, Señor, por una vida nueva, una vida llena de Dios, para la gloria y para la honra de Dios. Y te doy la gracia, Señor, que a partir de ahora puedo empezar una vida nueva, porque tú, Señor, estás conmigo. Amén.